enlace de Teams, ahí donde está el enlace de la clase, ahí saben que lo pueden encontrar. Ok, bueno, y hablábamos de los principios generales del amparo. En lo que respecta al tema que hemos analizado desde sus antecedentes, las constituciones, los principales personajes históricos del amparo, los aspectos constitucionales donde se fundamenta, que es el 103 y el 107, que realmente ahí encontramos en el 107 los principios también estipulados de lo que es el juicio de amparo, y que a esos dos artículos, como parte fundamental jurídica, nos vamos a remontar cuando nos preguntan sobre en qué artículos constitucionales podemos localizar el marco jurídico constitucional, pues es en el 103 y en el 107, que nos habla tanto del amparo directo y del amparo indirecto, de los principios y de generalidades, en este caso, que de ahí se desprende la denominada ley de amparo, de esa cuestión como ley secundaria de la Constitución 103-107, de ahí se desprende la denominada ley de la materia, que es la ley de amparo, que ha tenido bastantes reformas en los últimos años, sobre todo en el 2011 y recientemente en el 2013 y 2020, por ahí también se tocaron algunos puntos a reformarse, que hacen de lo que comentábamos nosotros en las clases anteriores, que se simplifique hasta cierto punto, o que se toquen algunas cuestiones novedosas que ya estaremos analizando durante lo que es la explicación precisamente de la ley, que el día de hoy iniciamos con estos amparos y sus requisitos generales, porque ya hemos tocado algunos puntos como los principios, hemos tocado el punto de los dos tipos de amparo, algo sui generis, obviamente, porque tendríamos que profundizar en el trámite procesal del amparo indirecto y el trámite procesal del amparo directo. Pero por lo pronto, yo les mencionaba en la clase pasada sobre las características generales del amparo directo y las características principales del amparo indirecto. ¿Qué recuerdas de lo que es el amparo directo con sus características generales, Brenda Jacqueline Villalobos? ¿Me escuchas, Brenda? Flor, adelante, ¿qué me puedes platicar del amparo directo? Hola, profe. Hola, Flor. Pues yo recuerdo que el amparo directo se va a promover ante tribunales colegiados y de circuito, y en algunos casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vimos 3 puntos que va a proceder contra sentencias definitivas, laudos y las que ponen, las resoluciones que ponen fin al procedimiento de juicio. Y pues nada más. Muy bien, efectivamente, sentencias definitivas, laudos, que es una sentencia en materia laboral realmente, y las resoluciones que ponen fin a juicio. ¿Cuáles son esas resoluciones que mencionábamos aquí en clase que pudieran poner fin a un juicio? Eran el sobreseimiento y el procedimiento abreviado. Son dos ejemplos de resoluciones que ponen fin a juicio, efectivamente. El sobreseimiento, que lo encontramos en el 63 de la ley de amparo, y obviamente se tocan todas las materias, ¿no? En materia penal, hablábamos en su momento, aquellos que estuvieron conmigo en Derecho Procesal Penal, que el sobreseimiento es la extinción de la acción penal cuando, por ejemplo, se muere el imputado, hablando de amparo, la muerte del quejoso,
ya no hay litis a seguir, obviamente. Si se muere tanto el imputado en el juicio ordinario o se muere el quejoso en el juicio de amparo, pues obviamente llegará un sobreseimiento. El mismo desistimiento de la acción o el otorgamiento del perdón también ocasionaría un sobreseimiento. La situación de que no existen elementos que constituyan el acto reclamado, pues también sería el sobreseimiento. Ya llegaremos al 63, pero en sí esto es algo que ustedes ya deben de conocer, la cuestión del sobreseimiento, que es la extinción, repito, la extinción de la acción penal, ¿no? En este caso es la extinción de la acción en materia de amparo. Efectivamente, y en el caso del procedimiento abreviado, pues es una forma de terminación anticipada, la cual faculta al Ministerio Público para que implemente esta característica novedosa del sistema penal, en el cual, como bien decíamos, se pone o lleva a cabo un acuerdo con la contraparte, abogado y defensor e imputado, para que renuncie al juicio, que acepte su culpabilidad o su responsabilidad con los hechos que se tienen y que acepte un desahogo con los datos de prueba que se tienen de forma inmediata ante el juez de control. ¿Qué beneficios puede obtener? Pues una reducción de condena, ¿no? Que es el procedimiento abreviado. Decíamos nosotros, o siempre comento, no sé si a ustedes les dije cuando les tocaba conmigo Derecho Procesal Penal a los que estuvieron, que sería el procedimiento abreviado desde nuestro punto de vista, muy, muy personal, pero compartido con muchos abogados, una puerta hacia la corrupción, ¿no? Por lo que ha representado y lo que representará. En el caso del amparo indirecto, ¿qué me puedes comentar sobre el amparo indirecto? María Fernanda, adelante. Pues el amparo indirecto, es en contra de actos y omisiones violatorias por parte de una autoridad, en general, ya sea municipal, estatal o federal, y lo conocen los jueces de distrito. Es correcto, así de fácil y sencillo, ¿verdad? Todo aquello que no sea una sentencia definitiva, todo aquello que no sea un laudo, todo aquello que no sea una resolución que ponga fin al juicio, es decir, actos u omisiones de cualquier autoridad de cualquier nivel, pues va a proceder un amparo indirecto, el cual pues conocen los juzgados de distrito. En el caso del directo, decía hace unos momentos Flor, que es en los amparos directos los tribunales colegiados de circuito, y que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que se encarga de resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y recursos de revisión en materias de amparo, también tiene la facultad de atraer ciertos casos, sobre todo más amparos directos, pero no por ello la Suprema Corte de Justicia también pudiera atraer ciertos casos de amparos indirectos. Repito, cuando la situación se tornó de bastante relevancia y de bastante importancia a nivel mediático o a nivel jurídico-político, pudiera atraer el caso y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en esa situación va el orden, ¿no? Nuestra pirámide del Poder Judicial es Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad, y que se divide en salas, en dos salas. El actual presidente de la Suprema, no sé si alguien sepa cómo se llama el actual presidente, a ver cómo andan en cultura jurídica. ¿Alguien sabe? El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia se llama Arturo Saldívar, ¿no? Que es el actual presidente de la Suprema, que es la máxima autoridad realmente en cuestión del aspecto
judicial, es el Tribunal Superior, y de ahí se desprende los tribunales colegiados, luego vienen los unitarios, que son los que conocen los unitarios, también conocido como los tribunales de casación, y resuelven recursos, sobre todo los de apelación. Y algunos otros recursos también como los de inconformidad, algunas veces los de queja, pero sobre todo enfocados a los de apelación. El caso de los tribunales unitarios de circuito, casi siempre los abreviamos como para que a veces cuando los ponemos así los ubiques, ¿no? TCC, pues ya sabes que es Tribunal Colegiado de Circuito, TUC, Tribunal Unitario de Circuito, y de ahí vienen los juzgados de distrito, que en este caso resuelven los amparos indirectos. Y luego pues ya todo lo que es el aparato de jueces de control, etcétera, jueces de juicio en general, ¿no? Hablando, jueces en materias administrativas, en materias civiles, mercantiles, y ahora que ya se van a implementar los juzgados laborales que ya vienen y que ya están a la vuelta de la esquina para que se implemente a nivel nacional también otra reforma que ya la tenemos ya en puerta, ¿no? Y que tendríamos todos, si nos interesa la materia laboral, estar, y aunque no nos interese, ¿no? Como estudiosos del derecho, pues debemos de conocer todas las reformas que vienen. Ya la de amparo, perdón, la de laboral entra en Jalisco para el siguiente año, 2022. Ya estaría aplicándose la materia laboral con todo lo reformado para el 2022, un tema muy interesante también, que creo que por ahí lo deben de estar tocando en sus materias laborales. Bien, bueno, eso es en lo que respecta a nuestros dos tipos de amparo, el directo y el indirecto. Ya hablábamos de los principios en general. Vamos a hablar el día de hoy del amparo y sus requisitos generales, y vamos a entrar en materia de la ley que se deriva del 103 y del 107, que es la ley de la materia, en el caso de la ley de amparo. Aquí, en esta diapositiva, iremos proyectando paso por paso, punto por punto, de lo más relevante de lo que consideramos requisitos generales que conozcas en lo que respecta al juicio de amparo. Antes de entrar a la tramitación de los juicios de amparo, sí es necesario conocer cuáles son sus requisitos generales, sus conceptos generales y sus características generales, para poder ir comprendiendo cuando nos pongamos a hablar de un trámite de uno o de otro juicio en la cuestión de un tipo de amparo, llámese directo o indirecto. Por lo tanto, empezamos con el artículo número 5 de la ley de amparo, que nos dice sobre las partes, ¿no? A partir del artículo número 5 de la ley de amparo, nos va a hablar sobre las partes dentro del proceso, en este caso de un denominado juicio de amparo. Es importante que las vayamos ubicando en lo que respecta a la parte principal, por llamarlo así jurídicamente, porque es el que lo promueve, pues no se les olvide que se le denomina el quejoso. El quejoso, ayúdanos ahí, ¿qué nos dice, por favor, Brian Uriel? ¿Qué dice ahí esa diapositiva sobre el quejoso? Adelante. Brian, ¿no está Brian? Delia Fernanda, ayúdenos, por favor. Profe, pero mi diapositiva creo que no ha cambiado, nomás dice el amparo y sus requisitos generales. ¿Ah, no ha cambiado? Ah, es que entraron después. ¿Ustedes quién ve? Ya cambió. ¿Ahí ya bien? Sí, las partes del juicio de amparo. ¿Y ya ven lo del quejoso? Sí, profe, dice artículo 5, son partes del juicio de amparo. ¿Quién no ve la diapositiva número 2, que es la del quejoso? Yo, profe. ¿Quién más? ¿Nada más una? Bueno,
Entonces, para que todos vean, es que como entran ya después de la conexión, a veces no se les proyecta. Me voy a salir y me voy a volver a conectar a la misma diapositiva. Permítanme. ¿Todos la ven? Sí. Sí, correcto. Entonces, vamos a la 2, a ver si ahora sí ya se les proyecta. ¿Ahora sí se te proyectó, Delia? Está cargando, profe. Ah, y ahora sí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, es que eso siempre va a pasar cuando entramos un poquito tarde, a veces no les enlaza. Bueno, en lo que respecta al quejoso, ahora sí, Delia, adelante. ¿Qué nos dice? Las partes del juicio de amparo, artículo 5, son partes en el juicio de amparo. El quejoso, teniendo tal carácter que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que él alegue que la norma, acto u omisión, reclamos, violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzcan una afectación real y actual a su atmósfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ojo, el quejoso siempre va a ser la persona a la cual le vulneraron su derecho humano, su garantía individual. El quejoso es el titular del derecho violado. Por lo tanto, es aquel que va a presentar el amparo. ¿Qué derechos podemos mencionar que le pudieran violentar a una persona? Bueno, puede ser que lo vayan a embargar o que ya lo hubiesen embargado. Puede ser que ya esté próximo a que le reciba una orden de aprehensión. Puede ser una orden de comparecencia, una orden de presentación. Puede ser que lo vincularon a proceso. Puede ser que le sujetaron una medida cautelar inapropiada, como puede ser la prisión preventiva y a lo cual el delito no lo ameritaba. Puede ser que no le hayan aceptado sus pruebas en la audiencia intermedia. Puede ser que la sentencia hubiese sido arbitraria y no apegada a derecho, desproporcionada. Puede ser que prácticamente el caso de los trabajadores, en este caso, que se les hubiesen impedido llevar a cabo sus salarios correspondientes de manera correcta por una orden, en este caso, legislativa. Todo aquella persona que resulta agraviado de sus derechos humanos es el quejoso, que es la persona, jurídicamente hablando, quien presentará el amparo, llámese directo o llámese indirecto. Esa es la primera parte, una de las partes principales, mejor dicho, de nuestro juicio de amparo, el quejoso. Porque tenemos también la autoridad responsable. La autoridad responsable, ¿quién será la autoridad responsable? Alguien que me pueda decir qué tienen en mente de lo que sea una autoridad responsable. Micrófonos abiertos. ¿Quién dice yo? Pues es la autoridad que viola el derecho humano, ¿no, profe? O la responsable de causar el daño. Es correcto. Por eso no debemos de confundir entre lo que es la autoridad responsable y la autoridad que conoce el amparo, que es ahí donde muchas personas pudieran tener esa confusión y es bueno estarlo aclarando desde el principio. Muy bien, Brian. La autoridad responsable
es la que viola el derecho humano o la esfera jurídica del quejoso. O sea, es la autoridad que lo va a embargar, es la autoridad que lo va a posiblemente a detener, es el juez de control que lo vinculó a proceso, es el juez de control que le sujetó una medida cautelar desproporcionada, es el juez de juicio o el tribunal de enjuiciamiento que emitió un fallo condenatorio bastante arbitrario, etcétera, ¿no? Es decir, puede ser desde índole municipal, estatal o federal, la denominada autoridad responsable. Y ojo, hay dos tipos de autoridades responsables que nos menciona la ley. Autoridades responsables ordenadoras y autoridades responsables ejecutoras. Es decir, tenemos dos tipos de autoridades responsables, la que ordena y la que ejecuta. Entonces, ejemplo de un caso de una autoridad ordenadora y una ejecutora, ¿alguien tiene en mente algo que se les venga así de buenas a primeras, algún caso donde se dé la figura de una autoridad que ordena y una autoridad que ejecuta? ¿Qué se imaginan en un caso práctico? Pues hace poquito creo que yo vi, profe, donde la Suprema Corte como que les hace referencia a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, creo. Sí, hay varios casos dentro de la Suprema, pero más claro el ejemplo sería, por ejemplo, válgame la redundancia, un asunto mercantil. Te voy a poner el asunto de un mercantil que llevamos casos así constantemente en cuestiones donde se da la figura dentro de lo que es el juez mercantil, el que ordena un embargo, que sería nuestra autoridad responsable ordenadora, el juez mercantil, y el que lo ejecuta sería el secretario de acuerdos. Entonces ahí tenemos la figura de las autoridades responsables en un mismo caso, contra los cuales nos vamos a amparar contra un embargo o precautorio o ya real, ¿no? En lo que respecta a la autoridad responsable ordenadora, el juez mercantil es porque es el que autorizó que se llevara a cabo el acto de molestia o el acto que para el quejoso pues es antijurídico y afecta su esfera. El secretario de acuerdos es el que siempre acude personalmente al lugar, a la vivienda, y es el que ejecuta el acto, obviamente, generalmente siempre en compañía de presencia policíaca. El caso de una orden de aprehensión, ¿en qué autoridades caen la ordenadora y la ejecutora? Pues obviamente tenemos al juez de control, que es el que la ordena, y tenemos a los ministerios públicos, a las policías investigadoras, todo lo que es al área precisamente de mandamientos judiciales, que es el que las ejecuta. Entonces ahí también en una orden de aprehensión se da la ordenadora y la ejecutora. Entonces hay que ir ubicando que existe la autoridad responsable siempre junto con el quejoso. Son dos partes de las cuales no podemos prescindir. Para que se dé la figura del amparo, por lo menos deben de existir el quejoso, obviamente, porque es el que va a promover, y siempre debe de existir una autoridad responsable, que pueden ser, o autoridades responsables, porque pueden ser varias, y en su defecto pueden ser ordenadoras y ejecutoras. Por lo tanto, tenemos una tercera parte, que es precisamente el tercer interesado. ¿Quién será el tercer interesado? Porque antes de la reforma del 2013 le llamábamos tercer perjudicado. Así nos mencionaba la ley, que se llamaba jurídicamente hablando el tercer perjudicado. Ahora ya adquirió a raíz del 2013 con la reforma a la ley de amparo, tercer interesado. ¿Quién es tercer interesado?
pues la persona que está, que es contraria en un juicio ordinario del quejoso, o es aquella persona que le afecta que el sentido del fallo original o el sentido del acto original cambie. Es decir, al tercer interesado lo que le conviene es que no amparen al quejoso, que siga en el mismo sentido el acto. Es decir, que lo detengan, es decir, que lo embarguen. ¿Quién sería el tercer interesado en un trámite, por ejemplo, de un juicio mercantil por embargo? Pues hablando de un deudor y un acreedor, el acreedor, pues obviamente se convertiría en un juicio de amparo en un tercer interesado, mientras el deudor, que piensa que le cometieron una violación, se convertirían en un juicio de amparo en el quejoso. Entonces, ojo con eso. Dentro de un juicio de amparo, generalmente, si emana de una situación de primera instancia, de un juicio ordinario, el tercer interesado siempre será la contraparte del quejoso en un juicio precisamente de carácter ordinario o primera instancia. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende quién puede ser tercer interesado? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Y precisamente ahí en ese punto 3 te describe, ¿no? Quiénes pueden ser, que a grandes rasgos ya lo comenté para que se vaya comprendiendo. Llevamos 3 partes dentro del proceso que son las esenciales, las esenciales, pero sobre todo habrá casos donde no existe tercer interesado. Estamos hablando a lo mejor de situaciones administrativas, que nos amparamos a lo mejor contra la negativa de una licencia municipal, etcétera. Entonces va a haber casos, ojo con eso, donde no precisamente existe la figura del tercer interesado, que no afecta en el trámite del amparo. Para que exista jurídicamente el amparo, debe de obligatoriamente las 2 primeras que ahorita analizábamos, quejoso y autoridad responsable, porque en términos análogos, porque estamos hablando de un juicio, en términos análogos al juicio tradicional que tú vienes analizando en cualquier rama del derecho, pues siempre existe la parte que presenta acción y la parte que presenta excepción, o las excepciones, que es la contraparte. En el caso del quejoso sería el actor, análogamente hablando, y en el caso de la autoridad responsable sería contra quien emprendemos precisamente esa demanda de amparo como tal. Es decir, es un juicio entre quejoso y autoridad. El tercer interesado, prácticamente, como lo dice su nombre, es un tercer interesado que le conviene jurídicamente a sus intereses que no le den, a final de cuentas, la razón al quejoso y que no se le ampare, si es que existiese el tercer interesado, porque cuando redactamos las demandas, asentamos precisamente como quejosos quién es el tercer interesado, porque si lo conocemos tenemos que asentarlo y ponerle los datos de quién es, a razón de decir verdad, fulano de tal, tercer interesado. Pero también, si no existe, puede decir en la redacción de demanda de amparo, desconozco si existe o no existe tercer interesado, porque a lo mejor no se sabe o a lo mejor no existe. Por lo tanto, son las 3 partes principales, porque también nos dirán que una cuarta figura dentro de lo que es el amparo sería el MP. En todos los juicios donde se podrá imponer los recursos que señala esta ley, leyendo literalmente, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Por lo tanto, el Ministerio Público en algunas ocasiones, sobre todo en materias penales, podrá tener parte esencial, más que nada en lo penal, que ya hablaremos cuando lleguemos a los puntos de los amparos penales. Pero son nuestras 3 figuras, nuestras 4 figuras que podemos contemplar como partes.
quejoso, autoridad responsable, tercer interesado, excepcionalmente puede haberlo en muchos casos, y extraexcepcionalmente el Ministerio Público Federal. Para que se dé el amparo, las dos primeras. ¿Vamos bien? La cola y me olí y no olía nada. Tengo COVID. Brian, tu audio, tu micrófono está activo. Ok. Aterrizando entonces, ya comprendiendo las partes del juicio de amparo, vámonos al artículo número 12 de la ley. Representantes y autorizados. Este artículo nos habla de que tanto el quejoso como el tercer interesado van a poder autorizar a quien le tengan más confianza, a su abogado, patrono, para que los represente en el juicio. Entonces, si yo te pregunto en alguna ocasión cuál es el artículo de la ley de amparo que nos habla de los representantes y autorizados, pues ya sabes que lo vas a encontrar en el 12 de la ley de la materia. Porque obviamente, para que puedas tramitar tu amparo como quejoso o para que puedas defenderte como tercer interesado, pues necesitas a gente que conozca y que sean expertos en la materia para que te puedan dar buenos resultados de acuerdo a tus intereses jurídicos que pretendes. Por lo tanto, siempre el quejoso tendrá que nombrar a un experto en la materia, a un abogado defensor amparista, llámese si es de amparo laboral, de amparo mercantil, de amparo familiar o civil, o en su defecto amparo penal, o inclusive el amparo administrativo, ¿no? Porque también existe. Entonces, lo mismo hará el tercer interesado, ¿no? Nombrar a alguien para que lo auxilie jurídicamente. ¿Qué artículo? El 12 de la ley de amparo. Vámonos a la diapositiva que sigue. Casos en que puede presentar amparo cualquier persona. Cuando se trata de actos que importen peligro, dice ahí, de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada, etcétera. Es decir, todos los que vienen en el 22 generalmente de la Constitución, va a poder presentar cualquier persona a su nombre o a su ruego. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona está incomunicada, pues obviamente el familiar puede ir a presentar el amparo de su familiar. Es decir, lo permite la ley, porque es la excepción a lo que comentábamos de estricto derecho, que solamente nos dice ese principio que el interesado debe de presentar su amparo. Ah, sí, pero hay excepciones, porque habrá ocasiones en que el interesado se le imposibilita el presentar el amparo porque se encuentra incomunicado, porque se encuentra detenido, porque se encuentra perseguido, porque se encuentra encarcelado, porque se encuentra en vías de extradición, porque se encuentra bajo desaparición forzosa. Entonces, o sea, ¿en qué momento puedo ir a presentarlo? Pues, obviamente, la ley contempla en su artículo 15 que cualquier persona, a su nombre, puede presentar el amparo del quejoso. Entonces, ojo con eso. Hay excepciones al principio mencionado de estricto derecho. ¿Queda claro este punto, jóvenes del 15? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vámonos a la que sigue. Este punto es interesantísimo, ¿no? Dentro del capítulo 3 de la Ley de Amparo, nos habla sobre los plazos, que es para lo cual debemos de estar familiarizados nosotros como buenos amparistas. Porque la ley te dice de varios casos, de varias circunstancias para las cuales puedas tú aplicar o el plazo correspondiente, porque es variable. De entrada,
La norma o la regla general para que puedas presentar tu amparo son 15 días, a partir de que tienes conocimiento del hecho violatorio. Por norma general, tienes 15 días. Porque si no lo presentas dentro de los 15 días en delitos que no sean las excepciones que ahorita veremos, ya no va a proceder tu amparo. Entonces, norma general, 15 días. Pero nos habla de varios supuestos extraordinarios para interponer tu amparo. Fíjate bien. Punto número 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición en que serán 30 días. Bueno, y te preguntarás, ¿y qué es una norma general autoaplicativa? La norma general autoaplicativa por excelencia es el impuesto del IVA, ¿verdad? Que cuando nos afecta precisamente los impuestos del IVA, de manera extraordinaria o de manera realmente singular, podemos llamarla como una norma general autoaplicativa, que con su sola entrada en vigor se aplica, no depende de nada, es una norma de consumo. Al momento de que yo voy y compro un producto, me aplica en IVA. Entonces, esa sería la norma general autoaplicativa y que tendríamos 30 días junto con el procedimiento de extradición para presentar nuestro amparo. Es decir, aquí no entra la regla de los 15 días. Aquí tengo yo 30 días, sobre todo los extraditados, que son los posibles extraditados, que son los que se pudieran amparar, que tenemos precisamente los acuerdos dentro de lo que son acuerdos internacionales con la mayoría de los países, tanto América Latina como Norteamérica, como Europa, tenemos tratados de extradición en los cuales pues hay reciprocidad y convenios. Por lo tanto, existe la extradición pasiva y la extradición activa, que sería activa cuando nosotros requerimos a una persona para que nos lo manden, pasiva cuando nos lo requieren, ¿verdad? Entonces, las personas que en algún momento dado las ha requerido, por ejemplo, que es lo más común, Estados Unidos, pues ahí, como el caso del Chapo, como el caso de tantos narcotraficantes, delincuencia organizada o delincuencia diversa, que generalmente, obviamente, si van a extraditar es por esas cuestiones, o nacionales del país requirente que haya cometido delitos allá y a lo mejor lo identifica aquí y lo va a requerir a lo mejor por una violación, por un homicidio, etcétera. 30 días, perdón, para que esa persona, si quiere o más bien pretende evitar la extradición, obviamente debe de justificar la razón mediante lo que es su amparo, el por qué considera que sería violatoria, fundamentándolo constitucionalmente, ese acto, por qué sería violatorio si lo enviaran para allá, al país requirente. Entonces, sería ahí la situación para poder redactar esos amparos de extradición. ¿Qué plazo tenemos? 30 días, jóvenes. Segundo supuesto, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, esto cambió, porque en materia penal, para poder yo presentar un amparo contra una sentencia definitiva, tengo un plazo de 8 años, a partir de que se emitió dicha sentencia. 8 años tengo yo para impugnarla. Obviamente, tendría yo que irme a la apelación, como un recurso para agotar mi principio de definitividad, pero si en la apelación me lo negaron, a lo mejor la pretensión que yo quería, yo tengo mi recurso, que es ¿qué tipo de amparo, jóvenes?
¿Qué tipo de amparo promovería yo en ese segundo supuesto? ¿El directo, profe? Sí. ¿Es correcto? Es el directo porque estamos hablando de una sentencia definitiva. Ojo, es desde ahí donde tú ya tienes que ir más o menos, ir razonando lo platicado, ¿no? Porque realmente sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio procede el directo. Y ahí te habla que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o sea, ya está hablando de una sentencia definitiva, ya se me viene a la mente el directo, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de 8 años, es decir, la persona sentenciada, porque debe ser sentencia de pena de prisión condenatoria, tiene 8 años para presentar un amparo si es que cree o considera que hubo violaciones en la sentencia y que hubo violaciones que las hizo o las pretendió hacer valer durante el procedimiento y aún así no se las valieron con los amparos indirectos o con los recursos implementados. Agotó sus recursos, llega la sentencia y condenatoria. Pues entonces presentamos un amparo directo. Bueno, primero la apelación y después, ante la negativa de la posible apelación, nos vamos al amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito para que analice esa situación. Pero tengo yo 8 años, es decir, que puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, y quitado de la pena el sujeto, y de repente le llega alguien y le dice, oye, pero a ti te torturaron, tu procedimiento fue lleno de arbitrariedades, todo lo habido y por haber desde el principio de la etapa de investigación, en la inicial, en la complementaria, las pruebas que no te valieron en la intermedia, todo lo que fueron el desahogo probatorio que fue totalmente injusto y que lo hiciste valer en su momento y no te lo aceptaron, tienes bastantes elementos jurídicos de violación para que te ampares. Caray, es que ya me vienen amparado, pero de una forma indirecta, ¿no? Pues ahora va a proceder un directo contra esa sentencia definitiva en materia penal por prisión condenatoria. Entonces, se tiene hasta 8 años, porque si llega el caso de que ya pasaron los 8 años, entonces, así sean muy evidentes las violaciones que se cometieron durante el procedimiento y durante la sentencia, ya no procederá y se desechará desde la misma presentación, o la desechará, o se sobreseerá, porque de que a lo mejor se lo aceptan, pero como ya está fuera de tiempo, cuando hacen la substanciación, la va a desechar en este caso la autoridad. Y si se le pasa el desechamiento, más adelante lo va a sobreseer. Entonces te decía que esto es muy especial porque con la reforma de antes del 2013 no había tiempo para ampararse contra sentencias definitivas en materias penales y ahora nos recortaron los tiempos a 8 años. Entonces, eso es muy importante conocerlo como abogados amparistas, que cuando nuestros clientes que están compurgando alguna sentencia condenatoria en el ámbito, obviamente, penal, como estamos platicando, es muy importante conocer esto porque muchos de ellos pues han sido condenados de forma injusta. Y si tenemos los elementos jurídicos para hacerlo valer, nos vamos a ir a la apelación como recurso en segunda instancia ante el Tribunal Unitario y en su defecto, si no nos lo hace valer de forma a los intereses pretendidos, tendríamos que irnos al amparo directo. Entonces son 8 años que se tienen ya nada más. Bueno, es más de lo mismo que ahorita te platicaba. No, perdón. Son el tercer punto, porque son 4 puntitos de los plazos. Ojo, llevamos la regla general 15 días. Llevamos los casos de extradición 30 días. Llevamos el caso de las sentencias en materia penal definitivas con carácter de prisión 8 años,
tenemos de plazo para presentar tu amparo. Y vienen otros dos supuestos, fíjate bien. Punto número 3, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tendremos un plazo de 7 años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto de a los grupos agrarios. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que en materia comunal, en materia ejidal, en todo en materia agraria, de poblaciones que han sido despojadas de sus territorios, para aquellos que quieran ser agraristas o que sean agraristas o que les interese todo ello, que es donde abundan los amparos en materia agraria y ejidal, por esas cuestiones de que hay comunidades o personas o familias que son despojadas de sus bienes, de sus ejidos, vaya, y de sus tierras y de sus casas, y de forma arbitraria, ¿no? Porque la autoridad municipal dijo, pues me los quedo por obra de expropiación o por obra del Espíritu Santo o porque me interesan, y había de amenazas, había de desalojo a golpes, había desapariciones forzadas que no se dan, y había de asesinatos. ¿Cuántas comunidades ejidales no les ha pasado eso, no? Entonces, tendrán que, obviamente estamos hablando de una violación a tus derechos humanos, a la propiedad, donde, ¿qué fundamento constitucional pudiera yo plasmar en mi demanda de amparo con esta situación? ¿Qué artículo se les viene a la mente, jóvenes? Vamos a ver cómo andan en constitucional. ¿Qué artículo nos habla de la tierra, de la propiedad? Ni idea. 27 constitucional, jóvenes, es el que nos habla de la propiedad, que tenemos derecho a la propiedad privada, a la propiedad de tierras, etcétera. Es un artículo muy importante para fundamentar cuestiones agrarias, obviamente junto con otros complementos constitucionales y con la ley de amparo. Pero en este supuesto tendríamos 7 años para amparar a nuestros clientes cuando sean víctimas de estas cuestiones. 7 años a partir de que sucedió la violación a ese derecho, principalmente hablando de esta cuestión, ¿no? ¿Se entiende este punto número 3, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Porque viene un cuarto supuesto en el cual nos dice que habrá casos en los cuales no hay límite de tiempo para presentar tu amparo. Es decir, tenemos la regla general de 15 días, que bien pueden ser materias mercantiles, materias civiles, materias laborales. Bueno, en laborales hay también excepciones, pero habrá cuestión de 15 días en lo general. Te habla de los 30 días en extradición y la norma general autoaplicativa. Perdón, te habla del caso de los amparos en sentencias definitivas en materia penal, de prisión. Tienes 8 años, las cuestiones ejidales, comunales, agrarias, 7 años, pero habrá un cuarto supuesto que te dice que no hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo para presentar amparo, así sea 10, 15, 20 años, se pueden presentar, y generalmente los vamos a encontrar en el 22 constitucional, cuando una persona está próxima a ser aprehendida por una autoridad y es para su consideración un acto ilegal, arbitrario, obviamente porque la ley te dice que para que te puedan detener te deben de escuchar y oír en un juicio, de lo que siempre nos menciona los artículos 14, 16
la regla 1416 constitucional, contra desapariciones forzadas, destierros, deportaciones, incomunicaciones, todos esos puntos, o que lo que nos dice más adelantito, ¿no? Que lleven a una persona de forma forzosa a incorporarse al ejército. El amparo lo vas a presentar en cualquier tiempo, es decir, todo lo referente al 22. Una persona que está siendo torturada, incomunicada, una persona que llegaron los municipales, los ministeriales y se la llevaron y no aparece, que obviamente son casos que muy pocos se dan en México, pero ahí está, ¿no? Nos podemos amparar, digo, fue sarcasmo, ¿verdad? Ahí está precisamente la cuestión, y para muestra basta un botón de un caso muy extraordinario que es digno de analizar desde el punto de vista del amparo y de la violación de derechos humanos por una desaparición forzada, que fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Rosendo Radilla Pacheco, un activista agrario, un activista de Guerrero, luchador social, el cual en la década de los 70 fue detenido por el ejército y elementos policíacos municipales, y pues se lo llevaron porque obviamente estaba haciendo mucho alboroto de índole político por las violaciones a los derechos agrarios tan comunes en nuestro México lindo y querido, y eso ocasionó pues su desaparición forzosa, y pasaron muchos años, pasaron desde los 70s, 80s, 90s, no es hasta entrado el siglo XXI, no tiene mucho, que presentaron el amparo y lo ganaron la familia. Obviamente te preguntarás, bueno, ¿y qué pretendían? Pues ya el sujeto ya con vida ya no estaba, porque para hablar de desaparición forzosa tienes que comprender lo que es y lo que representa una desaparición forzosa, que es cuando una autoridad en funciones o por órdenes de ella le ordena a civiles el levantón tradicional. Ahí es cuando hablamos de desaparición forzosa, cuando es realizada por una autoridad en funciones, municipal, estatal o federal. Y bueno, siempre ha existido las desapariciones forzosas y siguen existiendo, esa es la realidad, pero las épocas críticas que nos podemos remontar, pues son los 70s y principios de los 80s, en la denominada guerra sucia o la guerra oculta, que tan oculta está que ni la conoces y nunca te la dijeron en la escuela, ¿no? Que es precisamente la guerra que realizó el sistema, el régimen en turno, contra los opositores al sistema, estudiantes, profesores, académicos, activistas, civiles que quisieron en algún momento dado implementar un cambio sistemático al régimen tradicional, para no decir nombres partidistas, y esto ocasionó una lucha encarnizada contra esos movimientos, ¿no? Que también se dieron en el ámbito campesino, con Lucio Cabañas, que fue uno de los que también fue victimado, y también Rosendo Radilla, ¿no? Que la familia presentó un amparo por medio de sus abogados recientemente, comenzado, te digo, no tiene muchos años, el siglo XXI, y lo ganaron. Bueno, y te preguntarás, por eso di el rodeo, ¿y qué ganó? Bueno, la reparación del daño. La reparación del daño por parte de las autoridades o el gobierno en turno, porque fue una desaparición de Estado, un crimen de Estado. Entonces, tuvieron que pagar bastantes cuestiones económicas de indemnización a los descendientes. Entonces, ese caso de Rosendo Radilla Pacheco, estará bien que lo tomes ahorita como nota para que realices la investigación que te vas a llevar de tarea, ¿no? Extra parte de las que te voy a dejar, porque posiblemente el lunes no vaya a haber clase. ¿Y por qué no va a haber clase? Porque va a haber puente.
Entonces, vamos a tener una semanita posiblemente. Digo, a mí no me lo han hecho oficial, no sé si a ustedes ya les informaron, pero creo que extraoficialmente me informaron. Si no, pues nos vemos aquí el lunes, no hay ningún problema. Entonces, ese caso de Rosendo Radilla es bastante interesante, ¿no? Que para ello, también los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43, también están presentando sus amparos, las familias, porque a final de cuentas los que los levantaron, ¿quiénes fueron? Los municipales, y ya no aparecieron. Entonces, por ahí va la misma movida jurídica. Bueno, te puedo contar muchos casos, ¿no? Pero ojo, al punto que voy en el ejemplo y en lo literal, es que habrá casos en los cuales no hay límite de tiempo, jóvenes. No hay límite de los 15 días, de los 30 días, de los 8 años, de los 7 años, y en la cuestión de lo que en referencia al 22, no tenemos tiempo para presentar amparo. Entonces, sigue existiendo a lo mejor el incomunicado, sigue existiendo la desaparición forzosa porque sigue vigente. Entonces, no habrá un límite. Bueno, vámonos al que sigue, jóvenes. Si no tienen ninguna pregunta, vámonos al otro. Dentro de lo que es el amparo, en el artículo 24 de la ley de la materia, nos habla de las notificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que como en todas las materias, cuando la autoridad, una vez que inició el juicio, promovido por el quejoso, y que no se desechó, y que no se aplicó la prevención, o si la aplicó la prevención, aplicó la sustancia, subsanó el quejoso, se le va a aceptar, pues siempre habrá notificaciones, que es la forma de emplazar, que es la forma de notificar a las partes, tanto al tercer interesado, como a la autoridad responsable, y como al quejoso, ¿no? Cuando hablamos de notificaciones, entonces, generalmente son las tradicionales, habidas y por haber, la de forma personal, que es la notificación, como lo dice su nombre, personalmente, directamente al quejoso. En persona, que sea él quien te la reciba. O sea, única y exclusivamente el interesado. Y ahí te habla como el primer punto de una notificación que mencionamos en el amparo en el artículo 26, es que deben de ser personales, y te habla de los puntos que pues, son muy claros en qué casos se notifica personalmente. Punto número 2, por oficio, que no necesariamente puede ser la persona interesada, sino que por medio de un oficio se entrega al departamento, a la institución, a la empresa, a la familia, al despacho jurídico, por medio de oficio. Por lista, estrados, los que se encuentran realmente en los mismos pizarrones dentro de los juzgados, o que inclusive muchas veces se hace por los boletines, ¿verdad? Judiciales, pero más que nada por lista era muy tradicional el estrado del pintarrón o de los pizarrones en juzgados, porque ahí se notificaba también y tenía efectos. El cuarto es por vía electrónica. Ojo con esto, ojo con lo novedoso de la reforma del 2013. Yo creo que como que ya visualizaban la pandemia, como que ya visualizaban la pandemia o veían realmente el avance tecnológico muy, muy importante, que también es el caso. Y desde el 2013 ya existe legalmente el amparo electrónico. El amparo electrónico es ahora, junto con los juicios comunes y corrientes, habidos y por haber, a raíz de la pandemia tuvieron un auge fundamental, ¿no? Porque ahorita todas las audiencias penales, algunas civiles y familiares, mercantiles, pues están llevando, pues así como estamos tú y yo, ustedes y yo, por esta vía, por vía plataforma, en donde tenemos la figura del juzgador, las figuras del MP, la figura del asesor victimal y la víctima, y las figuras de la defensa junto con el imputado, y estamos desahogando una audiencia.
¿no? Entonces, pues la tecnología, como te decía desde el principio de la materia, llegó para quedarse y esta pandemia nos adelantó de 5 a 10 años en un año nada más. Avanzamos a pasos agigantados en lo que es, en todos los aspectos, pero sobre todo hablando de lo jurídico, en la utilización de lo electrónico. El amparo electrónico ya existe desde el 2013, en donde el abogado litigante amparista llega con su cédula a los juzgados de distrito, a los juzgados unitarios, a los tribunales colegiados de circuito, se da de alta en todos, así como cuando llegamos con nuestra cédula a los juzgados, nos damos de alta, pero también nos pasan nuestras claves electrónicas, nuestra firma electrónica y nuestro correo electrónico, porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Todo lo que es la notificación es por vía electrónica y en cuanto lo recibes, ya se da por enterado. Ya no hay de que, yo no sabía, ¿no? Pues yo le mandé el correo y eso ya para mí es notificarlo. Entonces son cosas que ya se van a manejar y que desde el punto de vista actual, vigente y sobre todo actualizado, pues es algo con lo cual ya tendríamos que estar empezando a trabajar y creo que estas clases que estamos llevando por estas dinámicas van a servir de mucho. El saber, el que sepan cada vez más, tanto ustedes como nosotros, el empaparnos día con día en todo estos medios electrónicos, ¿no? Por vía digital. El amparo electrónico ya existe, ya está vigente. Yo puedo presentar mi amparo muy fácilmente, lo redacto y lo envío al juzgado correspondiente y me lo reciben de forma inmediata, me envían el acuse de recibo por vía electrónica de forma inmediata y ahí yo ya tengo mi confirmación de recibido, lo analizan y todo, aplican la substanciación dentro del término y ya puede ser que me envíen el desechamiento porque no procede, puede ser que me envíen una para que lo subsane por errores técnicos o puede ser que me lo admitan. Es decir, todo, imagínate ya, qué buena onda llevar todo de vía electrónica, no nada más en el amparo, sino en todos los juicios. Obviamente hay una gran resistencia al cambio, sobre todo los abogados tradicionales, que se les dificulta todo esto electrónico, y que son los que pues realmente no quieren que se implemente al 100% el cambio, pero al paso que vamos, jóvenes, creo que se van a ir acabando poco a poco los juicios presenciales, salvo que sean muy importantes. Entonces, viene al comentario por el cuarto punto de la notificación electrónica. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Alguien quiera aportar algo? Adelante, los escucho. Todo bien, ¿verdad? Qué bueno que está quedando todo bien. Dentro de lo que es el artículo 33 de la Ley de Amparo, nos habla de las reglas de competencia. Lo que ya te hablaba yo, ¿no? Que donde lo encuentras justificadamente, en la ley de la materia, en el 33, te habla de que quiénes son competentes para conocer el juicio de amparo, la máxima autoridad, que es la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal en los casos previstos por esta ley, que son ya los jueces de control, jueces de juicio, jueces mercantiles, civiles, familiares, que en última instancia y última excepción pudieran hacerlo, pero no es el caso porque están bien estructurados los de distrito como para los amparos indirectos, los unitarios de circuito para los recursos en segunda instancia como la apelación, los tribunales colegiados para los directos y la Suprema Corte atrae ciertos casos, sobre todo los directos que sean relevantes y resuelve los recursos en revisión de los amparos directos. También resuelve las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad diversas, ¿no? Pero ahí tenemos precisamente fundamentado lo que comentábamos, las figuras, las autoridades competentes que conocen el amparo.
algo que nosotros en su momento platicamos, y está por demás porque a estas alturas ya lo deben de saber, pero lo retocamos así de pasadita, es de los impedimentos, las excusas y recusaciones. ¿Qué será un impedimento? Pues un impedimento es aquella figura en la cual, jurídicamente hablando, una autoridad está impedido de conocer ciertos casos por diversas razones, ¿no? Puede ser que tenga cierta familiaridad con alguna de las partes. Puede ser que tenga una cierta relación de negocios que no son jurídicos, pero a lo mejor comparten un negocio en común. Puede ser que tenga una relación de enemistad, inclusive. Entonces, a pesar de que sea competente para conocer, puede estar impedido. Y para ello, tiene que excusarse. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como autoridad competente, que me cayó un caso de un amparo, por decirlo así, resulta que el quejoso, pues es mi sobrino. Entonces, de forma ética y profesional, yo tengo que excusarme del caso, porque me encuentro impedido, que es muy diferente a la incompetencia. La incompetencia es por razón de materia, porque muchas veces presentaron el amparo laboral en la materia administrativa o en la materia penal, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de incompetencia por materia, existe la incompetencia por territorio. Pero hablar de impedimentos no quiere decir que sea incompetente de conocer, sino que está impedido porque existen relaciones que pueden afectar la imparcialidad del caso. A pesar de que yo me diga que soy muy, muy honesto y que no, yo voy a aplicar la ley como es, de todos modos está usted impedido porque se va a viciar el asunto. Y usted debe de excusarse de forma ética y decir, este caso yo no lo puedo conocer porque existen relaciones de enemistad, amistad, familiaridad, etcétera, sociedades, etcétera, con las contrapartes o con una de las contrapartes. Si yo callo, si yo no digo nada, me hago de la vista gorda y callo, pues entonces tendrá que recusarme la contraparte afectada, ¿no? Decir, mira, este juez que nos tocó conocer del caso, pues es pariente del tercer interesado. Yo soy el quejoso, ¿no? Pues a recusarlo porque ya se hace como que no quiere saber del asunto de una excusa, ¿no? Entonces, eso obviamente aplica para todas las materias, jóvenes. Entonces, eso creo que ya queda claro, porque vienen las cuestiones de improcedencia, viene en el artículo 61, y que son bastantes puntos. Cuando te remontes al 61, dentro de lo que es la ley de amparo, vas a encontrar todas las causales de improcedencia. ¿Dónde las encuentras? 61. Que generalmente ahí puse algunas elementales, ¿no? ¿Cuándo es improcedente un amparo? Bueno, pues te habla de que contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe amparo alguno. No podemos ampararnos contra una reforma a la Constitución, porque es la máxima ley. No podemos ampararnos contra los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué creen ustedes que no podemos ampararnos contra un acto de la Suprema Corte? ¿Quién me puede decir? Nada más uno. ¿Sí están escuchando o ya se me durmieron? ¿Sí oyen? ¿Se oyen bien? Profesor. Sí. Ok. Bueno, es que a veces pienso, caray, pues no me contesta nadie, pienso que ya o se desactivó el audio, no sé. Bueno, ¿por qué razón nosotros no podemos ampararnos contra un acto de una Suprema Corte de Justicia de la Nación? Simple y sencillamente porque es la máxima autoridad, jóvenes. Es la máxima autoridad que resuelve. Y arriba de ella, constitucionalmente, no hay nadie que pueda realmente verificar o revisar ese acto.
Ya contra un acto, una resolución de la Suprema, no existe amparo ni recurso alguno. Nos quedarán instancias internacionales, la Suprema Corte Internacional de Derechos Humanos, que muchos se han ido hasta allá y que a muchos les ha resultado benéfico el ganar un juicio internacional en materia de derechos humanos por cuestiones precisamente de que en México no alcanzó la justicia. Puede ser, ¿eh? Y ha habido casos. Pero en México no podemos ampararnos contra una Suprema Corte, no podemos ampararnos contra el Consejo de la Judicatura Federal, no podemos amparar contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante las decisiones que se tomen en materia electoral, que es la Suprema Corte o la máxima autoridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Tampoco en materia electoral no se puede amparar contra esas resoluciones. Contra actos del Congreso de la Unión, sus comisiones permanentes o cualquiera de sus cámaras en procedimientos de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones o de ocupar cargos o empleos. Es decir, existen cerca de 30 y tantos puntos de improcedencia. Es decir, los casos en los cuales, aunque presente mi amparo, no va a proceder. Que como buenos amparistas tenemos que tener a la mano en qué casos no procede nuestro amparo. Uno de ellos es que no lo presente el quejoso. Si no está en el supuesto mencionado hace líneas atrás, que se encuentre en estado de lo que mencionábamos del 22, una de las improcedencias es que no lo presente el quejoso como tal, al que se le está vulnerando el derecho. No va a proceder cuando no existe el acto reclamado, se va a sobreseer, o inclusive te lo pueden desechar desde el principio. Entonces, ese 61 de la Ley de Amparo te habla de esos casos de improcedencia. Porque en el 63 te habla del sobreseimiento en materia de amparo. ¿Y qué dijimos que era sobreseimiento? Cuando se extingue la acción penal. La extinción de la acción penal. En este caso, la extinción del juicio de amparo por sí solo, ¿no? El sobreseimiento en materia penal es la extinción de la acción penal. En materias de amparo es la extinción del juicio por obvias razones de que, uno, se murió el quejoso, se extingue la acción del amparo, ya no tiene caso, ¿estamos de acuerdo? Se muere el quejoso, se desiste de la acción el quejoso, no existe el acto reclamado. Una vez que se analizó, se da cuenta cuando envía sus informes justificados la autoridad responsable, entonces va a decir, no, pues cuando envía sus informes justificados dentro del término de los 15 días, pues va a decir, no, pues no existe el acto reclamado en mis archivos, yo, autoridad responsable, te envío, juez de distrito o tribunal colegiado de circuito, que en mis archivos no existe tal acto que reclama el quejoso, por lo tanto, en mis carpetas no existe ese acto, no hay tal, no existen elementos, no existe el acto. Entonces, ya sea el juez de distrito o el tribunal colegiado, según sea el tipo de amparo, va a sobreseer, porque una de las causas de sobreseimiento es que dentro de las carpetas de investigación, más bien de los actos de investigación o de los ofrecimientos probatorios o de los informes justificados, no existe como tal el acto que reclama el quejoso, que es un concepto que nosotros tendremos que familiarizarnos poco a poco con lo que estamos viendo, en razón de que el acto reclamado, que es un término que utilizamos mucho y que lo vas a escuchar bastante en la materia, pues es el acto violatorio que está cometiendo la autoridad responsable. Ese es el acto reclamado en sí. El embargo, la orden de aprehensión, la sentencia, pues esos serían nuestros actos reclamados.
como quejoso. Entonces, dice ahí que el sobreseimiento es porque el quejoso no acredita sin causa razonable a juicio del órgano que conoce haber entregado edictos para su publicación. Es decir, que si no se presentan los edictos que a lo mejor requieren, pues hay sobreseer. Punto 2, 3, que el quejoso se muera, se sobresee. 4, que de la constancia de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, lo que te decía, se sobresee. 5, que durante el juicio se advierta que sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. A lo mejor lo aceptaron y todo, pero resulta que llegó una causal de improcedencia, pues se va a sobreseer, ¿no? De las tantas causales de improcedencia que nos maneja el 61, puede sobrevenir alguna. Entonces ahí también se sobreseerá, que es extinguirse esa acción, no queda sin efecto. Entonces, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios sobre este tema de los requisitos generales del amparo dentro de lo que es este inicio y entrada a la ley de la materia. Adelante, los escucho. Andrea Dayed, ¿alguna duda? Pregunta, adelante. No, profe, ninguna, gracias. Amos Esparza. No, profe, ninguna. Itzel Alejandra Casas Álvarez. No, maestro, todo bien hasta ahorita. María Fernanda. María Fernanda no nos escuchó. Paola Lozada, ¿todo bien? Bien, bueno, parece que todos bien. Efectivamente, jóvenes, entonces, vámonos a la actividad. Estas diapositivas obviamente las tienen ya en plataforma, en contenidos semanales. Esta ya la pueden checar ahí, la tienen. Obviamente está. Profe, soy María Fernanda, sí lo escuché, perdón, no tengo dudas. Lo que pasa es que estoy en la compu, en la clase, y para el audio necesito el celular, y como ya no tengo pila en el cel, por eso no lo estoy utilizando. Bueno, perdón. me parece bien. Entonces, esta ley, este tema lo sacamos de la ley de amparo, hicimos una recopilación hasta el 63, de lo más elemental que debes de familiarizarte. Las partes, quiénes son las partes, cuál es la función de cada una de ellas, hablamos de 4. De lo que son el artículo que nos habla de los representantes legales, el 12. Lo que es en sí los plazos constitucionales, perdón, es el 12, los plazos constitucionales, el 12, perdón, sobre los plazos que hablábamos precisamente de los 15 días, los 30 días, los 8 años, 7 años y en cualquier tiempo. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta sobre los plazos del 24. Y hablábamos de las notificaciones, que son en 4 rubros: personal, por oficio, por lista y la vía electrónica. Hablamos del impedimento y con sus excusas y recusaciones. Hablamos de lo que es la improcedencia y el sobreseimiento, que son temas muy, muy importantes para irnos compenetrando en el amparo. Por lo tanto, voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento. Y en lo que respecta a la actividad del día de hoy, vámonos a la plataforma. Tenemos
tenemos, a ver, aquí creo que va a ser, aquí, tenemos en plataforma, si nos vamos a la materia de amparo, en entregables y tareas, una actividad en clase, que es esta, donde le vas a dar clic a ese archivo en Word y te va a arrojar una serie de preguntitas que me vas a contestar ahorita en este momento, de acuerdo con tus palabras, de lo que es algunos puntos que hemos visto aquí en la materia interesantes, importantes. Eso es para ahorita. Y de tarea, te vas a llevar, realizar un resumen de todo lo que vimos en las diapositivas de ahorita, que te repito, las encuentras también en contenido semanal como requisitos generales del amparo. Eso es para tarea. Eso lo vas a hacer 4 cuartillas como mínimo sobre los puntos ahorita platicados que es para tarea, que probablemente, bueno, esa se vence para el lunes. Eso no cambia. Independientemente de que haya o no haya clases, que posiblemente no va a haber, se va a vencer la actividad de tarea para el lunes próximo, antes de clase. Para ahorita, entonces, vamos descargando este archivo en Word y vamos contestándolo. Adelante, jóvenes. Mientras lo van contestando, voy nombrando lista.